excelentísimo rector magnífico de la Universidad de Almería, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Granada, excelentísimos anteriores rectores de la Universidad de Almería, excelentísimas e ilustrísimas señoras y señores vicerrectores y decanos, claustro de doctores de la Universidad de Almería, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, querida familia, compañeros y compañeras de la Universidad de Almería y de otras muchas universidades que me acompañáis en este acto, señoras y señores, en inicio deseo manifestar la más profunda de las satisfacciones por estar en esta ceremonia en muy querida Universidad de Almería, en este enclave paradisíaco y maravilloso a la orilla del mar, referente intelectual, docente e investigador, situado entre la comarca del Poniente y el Parque Natural del Cabo de Gata, lo que significa entre progreso económico y medio ambiente, a veces tan difícil de combinar. En la dorada Almería, a la que José Luis Muñoz realzó, Pescadería y Chanca, Alto Almanzora, Mónsul y Media Luna, Arena Mora, en tu bahía, en tu roja Alcazaba, sueño Almería. A lo que añado con palabras de Rabindranath Tagore, yo dormía y soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio era alegría. Complacencia con mi compromiso activo con una universidad pública de calidad, gozoso con este doctorado honoris causa y por la medalla a entregar, jubiloso por estar con ustedes, en definitiva, alegre y agradecido. Palabras que he de completar con recuerdos, gratitud y reconocimiento. Hace prácticamente 20 años, en septiembre de 1993, se creó por ley del Parlamento andaluz la Universidad de Almería. Por aquel entonces, como ya ha sido dicho, yo era rector de la Universidad de Granada, en la que hasta esa fecha estaban integrados los estudios universitarios de Almería. Contaba en mi equipo de gobierno un verdadero lujo con Pedro Molina, como vicerrector de campus, José Guerrero como permanente apoyo y otros ilustres universitarios almerienses que también colaboraron antes en la gestión de la Universidad de Almería, de Granada, después en la exquisita y ejemplar transición que supuso la autonomía universitaria almeriense. Todavía tiempo más atrás, siendo vicerrector de Nación Académica con el rector Vidasoria, tuve la fortuna de conocer en profundidad la situación del entonces Colegio Universitario de Almería, germen dinámico del posterior campus y de la posterior Universidad de Almería. Tuve sentimiento de percibir el espíritu universitario de sus profesores, el compromiso académico, su lucha constante, loable y a veces audaz por la consolidación de los incipientes estudios universitarios, mantenida a través de los años con éxito hasta llegar a la esplendorosa realidad actual. Excelente parto al que asistí como testigo privilegiado, cuan ginecólogo asistente del que la madre y el padre, los verdaderos protagonistas, fueron profesores y profesoras, PAS y alumnos del campus que con su esfuerzo y energía lograron sacar adelante, bien educado y preparado, a un bebé que ahora cumple 20 años, llenos de vida, de futuro y de calidad. Muchos de ellos están hoy aquí, algo más mayores, en espera o siendo abuelos, como ha dicho mi padrino, de mí mismo, pero con la misma ilusión y compromiso con su universidad. Después llegaron otros, muchos otros, que han contribuido y contribuyen al progreso y desarrollo de esta universidad, a pesar de la que está cayendo. Permítanme que ejemplifique en dos personas en su relación directa conmigo.
mi querido discípulo y padrino en este acto, José Eduardo Saiz Cantero Caparrós, al que agradezco sus palabras sobre mi persona, fruto de la amistad y del cariño, y el que inevitablemente me hace recordar a otro ilustre penalista querido y admirado, mi maestro, José Antonio Saiz Cantero. El segundo, Ramón Herrera Campos, amigo entrañable, compañero del alma. A todos ellos mi agradecimiento por permitir que me incorpore al claustro de doctores de esta universidad y desde hoy formalmente la mía, aunque en realidad siempre lo ha sido. Vuestra benevolencia me ha concedido el honor de otorgarme la más alta distinción científica y docente a la que puede aspirar un universitario. Como investigador, como jurista, como profesor con cerca de 40 años de experiencia y como ciudadano comprometido con el saber, con la docencia, con la investigación, con la gestión universitaria, deseo proclamar públicamente mi orgullo por este nombramiento, por su significado para mi persona y darles una vez más las gracias a todos ustedes, a usted, señor rector, y a todos los miembros de la comunidad universitaria que representa. No duden que los llevaré siempre en mi corazón, aún más todavía si cabe, y en el arca gigantesca de mis agradecimientos y de mis reconocimientos. Espero, como humilde contraprestación, responder adecuada y dignamente a la luz de la sabiduría que marca la simbología institucional de esta universidad, contenida en la medalla de oro que también me habéis concedido. Mas permítanme que finalice aquí esta breve introducción, que podría ser tan rica y extensa como el mar Mediterráneo que tenemos enfrente, si tuviera que regocijarme en todos los sentimientos que en estos momentos me embargan. Y lo hago con disciplina, pues llegada es la hora de afrontar el tema nuclear de mi disertación, la función de la pena en el Estado social y democrático de derecho. Sabido es que el artículo 1 de la Constitución española proclama a nuestro país como un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El artículo 25.2, en relación con las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad, marca que estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Cierto es que la declaración de inicio del artículo 25.2, citado, no es absolutista ni excluyente de otras posibilidades que se muevan dentro del marco establecido por el precepto. Quiero decir con ello que la susodicha proclamación constitucional no ha de ser interpretada sobre el bastión de una irreflexiva omnipotencia preventiva especial que podría llevar, como ha puesto en manifiesto un sector de la doctrina, a consecuencias no asumibles, sino que lejos de anular el principio de culpabilidad o los posibles fines preventivos generales de la pena, únicamente conduce a reconocer de manera orientativa la exigencia de metas preventivos especiales en la ejecución de la pena, cuando ello sea posible socialmente. Lo que no significa, en sentido contrario, que tal finalidad resocializadora no tenga relevante incidencia y conlleve determinadas consecuencias que pueden afectar al resto del sistema penal. En todo caso, el planteamiento constitucional moldea la función no solo del derecho penal, sino también y como derivación de la propia pena. Este va a ser el primero de los argumentos por los que ha de caminar mi discurso, su ensamblaje constitucionalista volcado entre la ferrayoliana distinción entre constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista, inclinado por este último, que en el ámbito punitivo y en mi propia interpretación significa una relevante atracción hacia principios normatizados que, a manera de derechos fundamentales, contienen mandatos
de optimización de las respuestas punitivas en el Estado social y democrático de derecho y supone, al mismo tiempo, formas de control de la constitucionalidad de dichas leyes penales, bajo el soporte de un positivismo alejado de cualquier identificación entre derecho penal y moral. Llegados a este punto, es conveniente aproximarnos al núcleo esencial de esta exposición, basada fundamentalmente en dar respuestas a una pregunta esencial por multiforme para la comprensión de tan complejas, controvertidas y a veces contradictorias instituciones en relación al ámbito social donde se ubican. ¿Cuál es la legitimación y función del derecho penal y de la pena en una sociedad democrática? La contestación inmediata, generalista y discutible, puede ser que se trata de un mecanismo importante de control social que intenta proteger la pacífica convivencia de los ciudadanos y que se legitima en su necesidad, amarga necesidad, que ya decía, refería al proyecto alternativo del Código Penal alemán. Sin embargo, semejantes hipótesis explicativas son revisadas en la actualidad desde enfoques críticos que pretenden conducir hacia la idea de una permanente crisis del derecho punitivo. Hipotética, diría yo, pues la tendencia legislativa, no solo en España, sino en prácticamente todo el derecho comparado, camina hacia presupuestos de expansión que en ocasiones resultan sumamente discutibles, cuando no sorprendentes, para una moderna y legitimada en parámetros democráticos y sociales ciencia punitiva. El aval doctrinal que dan ciertas concepciones dogmáticas, entre las que destaca el funcionalismo radical y su brazo ejecutor, el derecho penal, del enemigo a dichas apetencias expansionistas, fortalece las formas organizadas de poder, esto es, los estados, el desarrollo de sus inclinaciones represivas, generalmente disimuladas en invocaciones a la seguridad de los ciudadanos, en lo que lo útil, lo funcional, parece hacer retroceder los niveles del imprescindible garantismo penal y aboca cada vez con mayor frecuencia a una utilización indiscriminada del derecho punitivo y al continuado uso de la pena de prisión. La cuestión, incluso admitiendo o partiendo de la supuesta crisis de identidad del derecho penal, ya es discutible, es concretar cuáles son los niveles más adecuados en los que se ha de mover el análisis para llegar a conclusiones satisfactorias. Porque las preguntas se agolpan de inmediato. ¿Es el sistema el que está a debate o su comprensión más tradicional? ¿Son tal vez sus atrofiadas formas de reacción? ¿Es su restringido ámbito territorial de aplicación poco válido en un entorno económico, social y cultural cada vez más globalizado? ¿Es su debilitado mecanismo estructural frente al avance imparable de las nuevas tecnologías? ¿Es su a veces desproporcionada utilización disimuladora de determinadas carencias, generalmente de políticas sociales, económicas, culturales, educativas, por parte de los estados? Pregunta de no fácil respuesta, y menos en un ensayo limitado en el tiempo como el que pretendo llevar a cabo, pero que hay que reconducir a la propia esencia del derecho penal y de su función y realidad, necesaria en el Estado democrático. Sobre semejante comprensión y la aceptación inevitable de la realidad y necesidad social del derecho penal en la actualidad estructura de los Estados, hay que delimitarlo en cuanto a esto y en relación a sí mismo antes de afrontar su función en el modelo de Estado que defiende. En las variables actuales no se está, al menos eso pienso yo, en la dicotomía Estado capitalista burgués, Estado socialista, sino en la dinámica del Estado social y democrático de derecho, que asume en su amplia concepción ideas y premisas de las diferentes ideologías conservadoras o progresistas, pero sobre el sostén de los principios básicos de dicho Estado democráticamente aceptado. De semejante manera sucede con el derecho penal, según lo concibo.
no adscrito a una u otra concepción ideológica, como se pretendía hasta muy recientemente, sino asentado sobre dichos principios fundamentales que derivan de la Constitución, que lógicamente también es ideología, pero mixtura de ideologías. Así el derecho punitivo es mayoritariamente aceptado. Lo fundamental, entonces, no es el debate sobre su necesaria presencia en los sistemas jurídicos actuales, sino su contenido, su alcance y su función. En tal contexto, y advertida por mi parte como excesiva reiteración acaso, su referencia constitucional lo convierte, aunque sea en una teórica versión en negativo, en uno de los baluartes más representativos del Estado social democrático de derecho, desde el momento en que sirve al mantenimiento de su estructura social y estatal programada por la propia Constitución. Es conveniente, para avanzar con precisión este discurso, concretar su función en un sistema de tales características. Las propuestas doctrinales en este sentido han sido múltiples y con diversos enfoques y estimaciones. Desde la exclusión de garantizar los caracteres principales e indispensables de la vida en comunidad, de rancio abolengo temporal, pasando por la más moralizante dual de protección de bienes jurídicos mediante la tutela de los elementales valores de acción ético-social y de prevención, dirigida a hombres que carecen de capacidad en un amplio margen para vincularse a normas ético-sociales. En su versión más actualizada, la protección de la firmeza de las expectativas normativas esenciales frente a la decepción que conlleva la defraudación de aquellas, hasta las bifrontes basadas en la protección, motivación o protección y prevención. En este abanico amplio de posibilidades, me inclino por la doble función de protección y prevención. Sin embargo, semejante afirmación ha de ser concretada en términos de delimitar su alcance y conexión entre ambas. Con respecto a la primera, en mi opinión, la función que con primacía de realizar el derecho penal se refiere a la tutela de bienes jurídicos del ciudadano y de la propia comunidad, bienes individuales y bienes colectivos, unidos bajo el sostén del carácter estatal de la norma punitiva. En dicha acepción, el concepto de bien jurídico toma un papel esencial e indiscutible. No es, sin embargo, esta valoración del bien jurídico una función, en la función de protección, doctrina pacífica, aunque entiendo que sí mayoritaria. El funcionalismo radical jacosiano, por ejemplo, critica con cierta dureza semejante prevalencia al entender que la misión del derecho penal va más allá de la mera protección de bienes jurídicos, al menos en una visión restrictiva, en cuanto la lesividad social supone algo más que la conculcación de valores ideales. Sobre esta comprensión, el derecho penal se ve como un instrumento de apoyo a la funcionalidad del sistema, a su capacidad de organización, al aseguramiento de sus competencias y al cumplimiento concreto de cada uno de los roles asignados a los ciudadanos integrantes de dicho sistema. En definitiva, tiene como función prioritaria el mantenimiento de la vigencia de la norma, de la confianza en el derecho penal como estabilizador de la norma. La operatividad de semejante crítica y la propuesta de fidelización de la norma conducen a dudosas conclusiones no aceptadas por mí, entre ellas la poca convincente desacreditación del bien jurídico que realiza y la débil argumentación en que erige su opción alternativa. En todo caso, como advierte algún sector doctrinal, la cuestión cabe reducirla a una definición precisa y clara del bien jurídico, no de construir nebulosas hipótesis poco fundamentadas de derribo de este como a lo esencial en la función de protección que cumple el derecho punitivo. Aclarado lo anterior, el fijar mi posición al respecto se me presenta bastante más sencillo, aunque difícilmente se pueda negar, ni yo lo pretendo, la falta de concreción conceptual por la que camina la comprensión del bien jurídico. No obstante, dos son las direcciones más sobresalientes al respecto. Por un lado, las denominadas constitucionalistas, en su versión más pura, por otras, la de orientación sociológica. Adscrito a la primera con ciertos matices, me muevo inicialmente en la línea rosiniana de concebir el bien jurídico
como circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y para su libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema. Todo ello no elude ni aleja la pretensión de algún sector de que el contenido y los criterios de selección de los bienes jurídicos hay que buscarlos en la realidad social. Realidad social que como concepto no deja de ser ambiguo y en el que interfieren intereses económicos, sociales, personales, mediáticos, etcétera, muy diversos y a veces enfrentados. Para aunar todas esas hipótesis es conveniente, en línea con lo explicitado en este sentido hasta ahora, en los Estados democráticos y de derecho, una norma directriz obligatoria para la convivencia, es decir, la Constitución, que siempre será más adecuada por su forma de elaboración, por su representación del sentir ciudadano y por sus presupuestos formales y materiales como vehículo garantizador de las libertades y necesidades sociales que expresiones tan carentes de precisión como las de condiciones valiosas, funcionalidad y disfuncionalidad del sistema estatal, valores éticos sociales o fidelidad de la norma. En definitiva, la opción que defiendo en relación al bien jurídico se fundamenta en dos parámetros básicos. Por un lado, la proclama que hace el artículo 1 de la Constitución sobre el Estado Social y Democrático de Derecho. Señala, en la línea con la más actual política criminal, la prioritaria función del derecho penal en la protección de bienes jurídicos. Por otro, que dichos bienes jurídicos hayan su fuente legitimadora primaria en los valores e intereses constitucionales y, asimismo, como relevante complemento para su fundamentación, en las realidades sociales en las que se desarrolla la propia concepción formal del Estado. Paralelamente a todo ello, tengo que significar que mi adscripción a semejante planteamiento no es vocacionalmente ciega ni tampoco partidariamente acrítica. La referencia constitucional es de utilidad y me asegura más eficacia para resolver los problemas planteados que cualquier otro, lo que no significa que la ofrezca como panacea malabarista de soluciones de todos los problemas actuales del derecho penal. En sí misma los tiene, pero bien es cierto que tiene menos que otras opciones y, sobre todo, ofrece un indudable carácter garantista imprescindible para un derecho y una política criminal modernos y adaptados a las exigencias de los Estados materialmente democráticos. La destacada función de protección del derecho penal requiere necesariamente ser completada. Su exclusiva presencia, con ser trascendental, se muestra insuficiente en cuanto aislada se aleja del hecho punible cometido y del bien jurídico concretamente lesionado por la conducta infractora, pues para ésta el derecho llega tarde, el delito ya se ha realizado. La consecuencia jurídica derivada de tal acción cabe ser planteada como una exclusiva reacción al mal cometido, sin más pretensión o, por el contrario, con visión de futuro para prevenir la comisión de nuevos delitos. Cierto es que la inclinación más primaria del derecho penal supone la reacción con un mal frente a la comisión de una conducta estimada delictiva como medio de protección, en cualquiera de sus variantes de la sociedad. Esto se puede llevar a cabo simplemente con la idea de compensar con una pena justa el mal cometido por el delincuente o con la de evitar, a través de su incidencia en el sujeto agente o en la generalidad de la comunidad, que en el futuro se ataquen otra vez los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico penal. Esta última es la vía más lógica para lograr la misión básica que el derecho penal persigue. Por consiguiente, es la segunda variable de mi planteamiento al respecto. La protección de bienes jurídicos ha de mirar al futuro, al comportamiento del delincuente o de otras personas que todavía no han delinquido, lo que significa una opción de propuestas punitivas eminentemente preventivas, que se consolidan a través de la prevención general y especial. Como ha sido escrito con excelente criterio, el derecho penal de la prevención es el derecho penal racional y moderno. De la función del derecho penal, lo que acabo de decir, se camina como derivación de una de sus consecuencias jurídicas hacia la función de la pena en parámetros de instrumento de real protección diseñados bajo la estructura de sus propios fines preventivos. No obstante, y a pesar de tan genérica afirmación, ello no se traduce en un automatismo conceptual identificativo de ambas hipótesis, puesto que la función de aquel no completa en su totalidad la forma, finalidad e incluso función de la pena para lograr la eficacia requerida por el Estado,
para el logro de los objetivos demandados al derecho punitivo. A tanto puede llegar esta idea que algunos sectores doctrinales han invertido la influencia en la opinión que del concepto de pena del cual se parta, de su justificación y de sus fines, dependerá en gran medida la propia concepción del derecho penal que se defienda, desde la comprensión de que la función de éste depende de la que se le asigne a la pena y no al contrario, como medio más característico de la intervención penal, de la que incluso asume su nomenclatura, pena, derecho penal. La pena y dentro de ella la de prisión ha sido y es el instrumento más demandado dentro del sistema penal y uno de los más visibles del ordenamiento jurídico en general y a la vez el más utilizado por una sociedad donde parece crecer la sensación de peligro en bastantes ocasiones de manera no constatada, hasta convertirse en una hipotética sociedad de riesgo en la que se dan impulsivas reacciones a convicciones allanadas por influencias mediáticas y por determinadas ideologías que conducen al incremento de la alarma social y la permanente exigencia de un endurecimiento de los medios de reacción penal. Ante esta ondulante progresión de expansionismo, el especialista, en este caso el científico del derecho penal, ha de estar alerta para reaccionar ante los posibles excesos punitivos con propuestas sólidas que se enmarquen en el respeto a los principios básicos del Estado social y democrático de derecho, para conseguir sobre ese interesante apoyo legitimador propuestas político-criminales que mejoren el sistema tanto del derecho penal en general como el de las penas en particular. Esto último es lo que va a ocupar el resto del discurso. Quiero alargar excesivamente. Para ello voy a atender a dos reflexiones generales con diversificados parámetros de valoración. Por un lado, aludir a los que, según mi opinión, son principios básicos que han de marcar el sistema de penas en un derecho penal de garantías. Por otro, desarrollar con la brevedad y concisión que una presentación de estas características requiere mi posición sobre la teoría de la pena para de tal manera alcanzar la identidad de su función a través de la concreción valorativa de los aspectos más destacados en cuanto a contenido, justificación y fines. Señalar con respecto a lo primero que cualquier planteamiento que pretenda valorar un determinado sistema de penas y que además se esfuerce en desarrollar propuestas político-criminales requiere fijar los principios básicos que configuran la imprescindible referencia a un derecho penal racional y moderno ubicado en un Estado social democrático de derecho. La consagración real y el respeto máximo a principios tales como el de legalidad, con sus correspondientes garantías, los de dignidad de la persona, proporcionalidad, igualdad, culpabilidad, humanidad, necesidad, intervención mínima y libre desarrollo de la personalidad son absolutamente imprescindibles. Posiblemente la estrella en cuanto a relevancia y al mismo tiempo controversia de entre ellos en relación a la pena sea el principio de culpabilidad. Curiosamente fortalecida la culpabilidad en su trayectoria histórica por la teoría de la retribución, adquiere en la actualidad presencia importante en las opciones preventivas en cuanto se presenta como medio de limitación y fundamentación de la pena. Incluso en esta línea de valoración se llega a plantear que una pena que sobrepasa la medida de culpabilidad atenta contra la dignidad de la persona, por lo que dicha culpabilidad, traducida en principio programático de la Constitución, adquiere rango constitucional. No es esta última respuesta pacífica en la doctrina, aunque sí en términos generales lo es para mí. Algunos sectores de aquella se empeñan en ir dejándola sin contenido progresivamente para introducir otras opciones sustitutivas. Por ello, porque se presenta, en mi convicción, como uno de los pilares esenciales del sistema punitivo, tanto del propio delito como, y es en esta exposición lo de mayor interés de su consecuencia jurídica más importante, la pena, aunque al mismo tiempo sea, sin embargo, una de las cuestiones más debatidas y de más compleja delimitación en la doctrina penal desde el inicio como ciencia. Su concepto y función están sometidas a fuertes y renovadas críticas, prioritariamente encaminadas a su comprensión más tradicional. En consecuencia, conviene en este punto detenerme, aunque sea de manera breve, para mostrar también con ella mi posición y su activa presencia dentro del sistema de penas que propugno, tanto más en cuanto las normas penales no ayudan en exceso a una auténtica delimitación conceptual de semejante institución,
quedando destacadamente tal objetivo para las reflexiones dogmáticas abiertas a las más complejas y a veces encontradas opiniones. Con razón ha sido escrito que el fenómeno de la culpabilidad puede estimarse, y de hecho ha discurrido, desde perspectivas científicas muy diferentes. En tanto, es tanto una experiencia fundamentalmente religiosa y moral del hombre como una situación psicológica o sociológica, tanto una vivencia y un reconocimiento individuales como una parte de la realidad social, tanto un proceso dinámico, llegar a ser culpable y sentirse culpable, como una magnitud valorativa, juicio de culpabilidad sobre otro. Dichas fluctuaciones han llevado a determinados excesos normativistas, sobre todo del finalismo más radical, a la ambigua contradicción irresoluble entre determinismo e indeterminismo, a la huida hacia fundamentos preventivos, en esencia de prevención general, hasta llegar a su sustitución, al intento no válido de cambiar por el principio de proporcionalidad, a propuestas basadas en su motivabilidad no especialmente verificable, a versiones limitativas a la utilización de la imputación personal como criterio revelador de un nuevo planteamiento alternativo, a la ubicación de la culpabilidad junto con la necesidad de pena dentro de la categoría de responsabilidad, que hacen dudar de muchos de ellos como adecuados en su totalidad para dar coherente respuesta a la comprensión conceptual y su significado en la teoría jurídica del delito y a la relación con la pena de la culpabilidad, y hacen pensar que en no pocos casos se está ante un divertimento intelectual de cambio de etiquetas bien estructurado, pero no alejado del sentido tradicional de aquella, superados sus ramalazos ético-moralizantes y ontológicos. ¿Acaso lo procedente para solventar los problemas y contradicciones existentes entre las diversas teorías sea, con las cautelas precisas que cualquier concepción ha de tomar para no desbordar la coherencia de sus planteamientos, partir como base de una revisión efectiva del concepto tradicional de culpabilidad, desligándolo de sus cargas más ideológicamente conservadoras y metafísicas, para ponerlo en relación con la pena y con el derecho penal preventivos? En dicha línea de argumentación tengo que presentar dos premisas que inicialmente han de marcar las previsiones posteriores. La primera de ellas, la afirmación rotunda de la necesidad de mantener la culpabilidad como categoría destacada de la teoría del delito y, en consecuencia, el principio de culpabilidad en todas sus variables, diferenciada, pero en íntima conexión en cuanto a su fundamento, limitación y fines de la pena, que no pueden ser otros que los de la naturaleza preventiva. La segunda, el relevante carácter garantista que ofrece semejante idea de culpabilidad en la realidad jurídico-penal del Estado social y democrático de derecho, como límite del jus puniendi, dentro de este y también como derivación del fundamento de la pena y de sus propios límites, especialmente superior, evitándose con esta concepción y alcance que pueda verse contaminada en su esencia por indicaciones radicales de utilidad social conducentes a una completa funcionalización del sistema del sujeto delincuente. Contradictoria posiblemente con la propia iniciativa real de prevención, pues en lenguaje rossiniano no parece factible que sea el mejor camino el divulgar entre la población que el sí y el cómo de la pena no se circunscribe al que uno ha hecho con la actitud que sea, sino de lo que al juez le parezca necesario para el restablecimiento de la confianza en el ordenamiento, y que la culpabilidad se puede afirmar o negar sin que dependa de la persona actuante, sino de factores que no tienen nada que ver con ella, de modo que se le convierte en un juguete de las respectivas circunstancias, lo que a buen seguro generará intranquilidad y difícilmente logrará estabilizar el sistema. Se llega de este modo al núcleo esencial de nuestra reflexión, el fundamento de la culpabilidad. La respuesta es clave para una adecuada comprensión de su ubicación, contenido y alcance. Ciertamente no son fáciles de ubicar los componentes precisos a analizar para llegar a una válida conclusión al respecto, pero parece de inevitable aceptación, como ha puesto de manifiesto una buena parte de la doctrina, que la culpabilidad tiene como presupuesto lógico la libertad de decisión de las personas, aunque la cuestión, a partir de ahí, deriva hacia la difícil concreción de tal aseveración. No obstante lo anterior, se me antoja necesario trasladar la cuestión al terreno normativo con todas sus consecuencias y situarla en dos puntos básicos: el poder actuar de otra manera o el poder evitar por parte del autor la realización delictiva, y el juicio de reproche transformado en un juicio de culpabilidad desde una perspectiva estrictamente jurídica. En cuanto a lo primero, parto de la premisa inicial que supone
el admitir la dificultad de demostrar la existencia de la libertad humana desde el punto de vista de una teoría del conocimiento o desde una científico-natural. Sobre alguna de tales dimensiones se puede precisar como una hipótesis no verificable, en la línea de los críticos a la culpabilidad tradicional. Ahora bien, ello no comporta su negación como categoría jurídico-dogmática, ni tampoco incluso la refutación del poder actuar de otro modo como presupuesto, sino simplemente que la susodicha comprensión no es válida y requiere un nuevo enfoque definidor. Este ha de comenzar, como ya se ha indicado, por alejar al derecho penal de cualquier debate metafísico o ético-moralizante sobre la libertad de voluntad, incluso de sus aspectos antropológicos, caracterológicos o categoriales, al estilo de como lo han planteado algunos autores fundamentalmente alemanes, lo que supone dejar la constatación empírica individual para ir a una normativamente determinada en cuanto a la persona, ciudadano del Estado, ha de ser tratado como libre, dada su capacidad intacta de autoconducción y con ello una dirigibilidad normativa que significa a su vez una constatación empírica colectiva o social, tal y como ahora voy a exponer desde la óptica personal que defiendo. En un Estado social y democrático de derecho que ensalza la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico, el derecho penal tiene que partir de esa exigencia constitucional de que los ciudadanos son libres, capaces de decidir responsable y autónomamente. Se transforma así la libertad de acción en todos sus sentidos en una exigencia jurídico-constitucional, alejada de cualquier dimensión ontológica. Esta es la premisa inicial del planteamiento a proponer. Sucede, no obstante, que esta regla general, basada en la idea de libertad del individuo como ciudadano de una sociedad libre, no puede ser construida de manera absoluta sin excepciones. En no pocas ocasiones, semejante posición de libertad para decidir se ve limitada por determinados factores causales, que en algunas de sus variables son tenidos en cuenta como negadores o anuladores de la hipótesis inicial. En este sentido, se evidencia que determinadas personas no poseen esa capacidad de elección al actuar y, en consecuencia, no pueden ser atribuidos subjetivamente por el hecho delictivo cometido, ya sea por la edad o por la propia estructura psíquica o biológica del sujeto, o por situaciones extraordinarias derivadas del hecho en sí, que impiden al autor obrar de manera distinta a como lo hizo. Semejantes supuestos excepcionales tampoco son fruto de lucubraciones judiciales, o no lo deben de ser, o dogmáticas, al menos en el derecho positivo español, sino conceptos normativos que el legislador, valedor último del sentido ciudadano, pues detalla expresamente en el texto punitivo. Asimismo ocurre con la concurrencia de determinadas situaciones en la ejecución del hecho, igualmente tasadas normativamente, que provocan una nueva neutralización de la capacidad de autodeterminación, con lo que, en paso posterior a la anterior hipótesis, también el autor queda exculpado por no podérsele exigir, en el caso concreto, una conducta distinta a la realizada. De tal forma entendida, no es una causa supralegal de inculpabilidad, tampoco un principio inspirador de las causas de inculpabilidad, aplicable por analogía a los casos no previstos expresamente por el legislador, ni un criterio regulativo del derecho, sino un presupuesto de la culpabilidad determinado expresamente por el legislador, a través del cual acoge un grupo de situaciones en las cuales al individuo adulto, normal y mentalmente sano que ha actuado dolosa o culposamente, no se le puede reprochar el uso indebido de la libertad de obrar socialmente reconocida por no haber podido comportarse de otra manera a como lo hizo. Se llega con estas argumentaciones a una idea de la culpabilidad ni absoluta ni inamovible, sino relativa y perfectamente adecuada a las exigencias sociales que serán, en definitiva, las que marquen la pauta de las causas a incluir como supuestos legales de no exigibilidad. La segunda consideración, ya prácticamente contestada con anterioridad, se refiere al denominado juicio de reproche personal. La culpabilidad se significa en gran parte de la doctrina normativa como un juicio de reproche que se dirige al sujeto porque realizó una acción típicamente antijurídica cuando podía, desde una perspectiva jurídica, actuar de otro modo. Tal aseveración también ha sido fuertemente combatida en razón a los mismos motivos antes enunciados por determinados sectores doctrinales. Y efectivamente, el juicio de reproche, de igual manera que el poder actuar de otro modo,
que lo fundamenta se ha entendido frecuentemente con unas connotaciones moralizantes no deseables. Este reproche de culpabilidad de partir de la certeza jurídica de la libertad como presupuesto de la actuación individual y concretarse en una determinación efectiva de que el hecho atribuible a esa persona puede ser también responsabilizado en la medida en que ha actuado libremente de manera antijurídica cuando pudo hacerlo de otra manera. Como ha señalado la doctrina, una culpabilidad sin reproche, es decir, al margen de la concurrente actitud participativa, es una contradicción in adjecto, pues la culpabilidad no es sino atribución de la infracción normativa a su autor, y esto ya supone un reproche. En esta línea, el reproche de culpabilidad no ha de ser concebido en ningún caso como recriminación moral o regañina ética añadida, sino como verificación versus imputación de haber materializado un hecho antijurídico que pudo no realizar según lo fijado por las diversas instancias de control de las normas. Junto al principio de culpabilidad, ampliamente detallado, luego me disculpe por el detalle, cabe destacar ya con urgencia del espacio y del tiempo, y por ello en esta exposición oral únicamente volver a citar el de necesidad de pena, humanidad, proporcionalidad y legalidad. En el texto escrito, sin reproducción verbal ahora, se expone como ejemplo de distanciamiento entre contenido del texto punitivo o planteamientos reformistas todavía en gestión y una adecuada ejecución de dichos principios y su incidencia negativa en nuevas fórmulas de expansionismo de la pena de prisión, la pretendida, es solamente un ejemplo, la pretendida incorporación a través del anteproyecto 2012 de reforma del Código Penal de la pena de prisión permanente revisable, que se me antoja innecesaria y, en palabras del propio informe al respecto del Consejo General del Poder Judicial, de incierta conciliación con los parámetros del artículo 25.2. Ya casi para terminar, entrar en mi posición en relación con la pena. Tengo que advertir antes que parto obligado sobre afirmaciones dadas ya por sabidas, no tendría tiempo de hacer otra cosa, de imposible desarrollo de una intervención de estas características, en torno a los históricos debates sobre retribución-prevención en relación al fundamento y los fines de la pena, que van desde los más concienzudos defensores de la nueva especie de retribucionismo, actualizado en las plumas de tendencia jacosiana hasta las utópicas y fracasadas predicciones abolicionistas, en ocasiones brillantes por solidarias, pero que ven la pena como injusta, inútil hasta perjudicial, pasando por todo el cargamento de teorías unitarias, preventivas, preventivos generales positivas, consecuencialistas y demás opciones que durante tanto tiempo han presentado los más dispares sectores de la doctrina. Adelantar mi adscripción a una teoría unificada preventiva. Desde una percepción comprometida con todo lo anteriormente expuesto en clave de principios, la pena hay que estimarla, no cabe ser de otra manera, como un mal, en la idea de acto de fuerza que la sociedad emplea para su defensa y que supone para el individuo que la realiza una privación de derechos. Esto no significa que se esté adelantando en ningún otro criterio, pues ese mal no tiene por qué significar retribución. Se justifica en su necesidad para la protección de bienes jurídicos a través de la prevención. Su fundamento es doble. Por un lado, la culpabilidad, como ya he dicho, juega esencialmente como limitación de la intervención. Por otro, la necesidad, y aquí enlaza con la justificación. Una pena adecuada a la medida de culpabilidad únicamente puede fundamentarse cuando realmente sea necesaria para la prevención y para la protección de la sociedad y del individuo. Si no lo fuera para atender a las exigencias preventivas, no debe ser aplicada. La culpabilidad entonces juega un papel de garantía. Cuando la pena adecuada a la culpabilidad entra en conflicto con los fines preventivos de la pena, el límite superior es invariable, mientras que el límite inferior puede ceder en disminución o incluso en sustitución de la pena si los fines preventivos así lo demandan, con la única limitación de que las causas de disminución o sustitución vengan legalmente establecidas por la ley. Con tales pilares, el edificio construido tiene sus cimientos en dos grandes columnas, obviamente mi edificio. Una, en un planteamiento unificador como este, alrededor de la prevención no cabe ninguna ventana para la retribución, ni incluso en hipótesis marcadas por un simple acompañamiento secundario junto a la prevención. Otra,
como complemento argumental de lo anterior, que deriva en principal, el fin de la pena únicamente ha de estimarse como preventivo, tanto preventivo general como preventivo especial. El punto 4 dice, comienzo: no quisiera terminar este discurso y les pido benevolencia con semejante abuso de palabra. En contraprestación responsable me comprometo a ser telegráfico sin hacer brevísimas referencias a alternativas a la pena. Pues lo voy a hacer. Me lo voy a saltar porque no quiero imponerle a ustedes una pena añadida. Como lo tienen en el texto escrito, ahí lo dejo, aunque sí tengo que dejar muy claro esa opción de penas alternativas a la pena de prisión, que hay que profundizar y profundizar muy seriamente en este tema, que es absolutamente imprescindible para equilibrar el sistema. Y no sufre el sistema, lo que tenemos es que concienciar y sensibilizar a la sociedad para conseguir que comprenda que a veces, en muchas ocasiones, una alternativa no de prisión es más favorable para el individuo y para la sociedad que la propia pena de prisión. Bien, y ahora sí que concluyo. La política punitiva sobre la función de la pena aquí expuesta, de protección de bienes jurídicos a través de la prevención tanto del derecho penal como de la pena, con los matices que he introducido, ha de ser objeto de un razonamiento y planificación sosegados por parte de los legisladores, para evitar de esta manera notorias discordancias entre unos grupos de delitos y otros, entre unas reformas del Código Penal y otras. Piensen ustedes la cantidad de reformas que lleva el Código 1995, una auténtica barbaridad, y ahora estamos, no sé si amenazados, digamos entre comillas amenazados, con una nueva reforma en profundidad con el anteproyecto antecitado de 2013. Entre el diseño teórico del Código y la realidad de su aplicación práctica, la existencia y necesidad del derecho punitivo y de la pena, incluida obviamente la de prisión, es una opción incuestionable en la sociedad actual. Nada que objetar pragmáticamente al respecto, como no lo he hecho en este discurso. Lo que se ha planteado es la exigencia de un sistema de penas ágil y flexible, que responda en sus fines preventivos generales y especiales sobre el sustento legitimador de la culpabilidad y necesidad de pena, y de esta como justificación a los principios determinantes en el Estado social y democrático de derecho, asumidos para su protección y al mismo tiempo como limitadores del ius puniendi estatal. Es necesario, en definitiva, lograr la confianza en la sociedad, en la seriedad, preventiva de la pena y en la credibilidad del sistema punitivo, respetuoso con los principios garantistas y humanitarios que su propia estructura demanda, que el derecho penal no sirve para todo, que no más derecho penal va a llevar a soluciones sociales, que más pena tampoco. El derecho penal es lo que es, y yo he intentado plantearse a ustedes desde mi planteamiento. Ese ha sido el objeto de esta exposición, mostrar de manera breve, lo más breve posible, quizás me haya pasado, un modelo para el sistema de penas, unas convicciones conceptuales, una manera, posiblemente no exenta de ideología, de concebir el derecho penal y su más importante consecuencia jurídica, la pena. Soy consciente que semejantes propuestas están abocadas al debate. Incluso con algunos compañeros que están aquí presentes, seguro que podríamos entrar en un debate en profundidad. Que cualquier planeamiento dogmático es cuestionable. Lo contrario dejaría la dogmática sin especial sentido. Pero también lo soy que la actividad intelectual exige crítica, exige confrontación de ideas, exige confrontación de objetivos. Esa es su grandeza, esa es la grandeza de la dogmática y de la actividad científica e intelectual en la universidad. Pero hoy no es un día para la discusión que sea científica, sino para la celebración y el júbilo. Escribía Samuel Smail que la alegría ha sido llamada el buen tiempo del corazón. Hoy mi corazón disfruta de un sol espléndido. Mi alegría es infinita. Gracias nuevamente por los honores que me habéis dispensado, con este nombramiento de doctor honoris causa y con la medalla de oro de esta mi muy, muy querida Universidad de Almería. Nada más.